Bienvenidos a un episodio nuevo de Influencers Connect, el podcast. Hoy tengo una amiga invitada muy especial. De hecho, he tenido algunas amigas en el podcast del mundo corporativo, del mundo, obviamente, de influencers, pero nunca he tenido una amiga del mundo espiritual. Oh my God. Oh my God. Bienvenida Steph Marroquín, que es como Steph Valencia, Melissa Marroquín, Adoptada. así nos dicen más o menos en la playa donde paramos juntas, pero Steph es una amiga que me ha dado Punta Hermosa muy locamente, porque de verdad que yo me metí hace más de un año a clases de yoga con una profesora que en algún momento sentía que yo decía, ¿a qué hora termina la clase de yoga? O sea, yo sentía eso, o sea, no por la profesora, sino que yo creo que el entrar al yoga es como un proceso para soltarte o dejarte ir, ¿no? Entonces, cuando entré a una clase con Steph, que ella reemplazaba a otra profesora, conecté demasiado con su clase, me pareció locazo porque como que en esa clase dije, oye, podría gustarme el yoga, ¿no? O sea, como que, porque yo sentía que lo hacía porque necesitaba el yoga, o sea, necesitaba como ese tiempo para mí, ese tiempo de relajación, pero no lo disfrutaba, ¿no? Y hasta que llegué a Steph y dije, lo estoy disfrutando, o sea, qué loco, pero lo estoy disfrutando. Así que bienvenida, amiga, a este podcast. Gracias. Hace tiempo quería tenerte porque hay temas que me gustaría conversar, que son como muy importantes, creo, aparte del yoga, que están dentro del mundo de las redes sociales, y no veía una invitada tan como especial como tú. Gracias, amiga. Gracias por el espacio. También estoy muy emocionada y también agradecida porque ya está mi vida. De hecho, yo creo que empiezo a crear este tipo de clases, como tú dices, que te conectan con vivir un proceso, porque para mí también fue un proceso entrar al yoga y ya llevo 9 años enseñando yoga. Y creo que al principio sí hay 3 razones por las que uno entra al yoga, ¿no? Como que por temas de salud, por temas de ansiedad o por temas de lesiones. Y yo entré por un tema de ansiedad, un tema mental, ¿no? Y recuerdo que también mi primera clase la odié. La dejé. Claro, es como que ya necesito pegarle a alguien, necesito hacer deporte, Sí. ¿no? O sea, uno que viene de entrenar y cosas así. Claro, yo entrenaba para ser como peleadora de Muay Thai. Claro, encima, ¿no? De Muay Thai, y fue como que mi amiga, que era súper como, estaba entrando al mundo de la meditación y el yoga, me llevó y fue como que yo, qué aburrido, o sea, a la media hora ya me quería ir, no aguantaba. Y luego, después de un año, me llevó a una certificación de meditación y ahí empezó todo, en verdad. Como que estaba en un proceso muy difícil de mi vida, con mucha ansiedad, con una pareja que no me estaba haciendo bien y yo estaba permitiendo estar en ese espacio, ¿no? Y esta certificación de meditación fue como 3 días de full meditación todo el día. O sea, nos enseñaron la técnica y era como que hacerla todo el día. Me muero. Y me la pasaba yo en una nube. O sea, sentía que estaba como echada encima de una nube flotando y decía, wow, nunca me hubiera sentido esto. Como, ¿por qué no me lo enseñaron antes? O sea, me hubiera ahorrado demasiados años de mi vida. De terapia. Escúchame, ¿y cómo así? Porque yo sé que estudiaste gestión de moda. Sí, en la UPC. En la UPC. ¿Cómo así de gestión de moda te dedicaste al yoga? O sea, ¿cómo fue el proceso de ir hacia...? Yo lo sé, pero cuéntales, ¿cómo fue este proceso que llegaste a ser coach de yoga, ¿no? Sí, o sea, yo desde chiquita siempre quise estudiar moda, amaba la moda, y justamente en la universidad, cuando estaba estudiando, era que empecé a vivir este proceso difícil de ansiedad, de esta relación, que despertó en mí un montón de cosas que no sabía que tenía, ¿no? Traumas psicológicos fuertes. Y fue ahí que mi amiga como que me rescató, ¿no? O sea, como que me empezó a dar como herramientas, no, ya, ven a clases de yoga, como que trataba de ayudarme para que salga de ahí. Ella fue la que te llevó a lo de meditación. Sí, y ahí en lo de meditación fue que conecté con esta paz y empecé a aplicarla todos los días, la herramienta. Y esta herramienta siento yo que me activó mi tercer ojo, porque empecé a ver cosas diariamente que no entendía de dónde venía esa información, ¿no? Como canalizar información. Y esta información que me llega
de momentos era la que me llevaba como a salir de zonas tóxicas de mi vida. Claro. Y fue así que llegué a un retiro, después de 6 meses de estar meditando constantemente, de yoga, de ayahuasca, de constelaciones, de... ¿Qué más? De oráculo. O sea, como que hay un montón de cosas. Completo de todo Sí, lo espiritual eran 4 posible. días en Chilca. Y ahí, bueno, yo no hice ayahuasca porque ahí ya estaba tomando pastillas psiquiátricas para la depresión y todo. No puedes cruzar plantas con pastillas. Pero fui parte de 4 días de estar rodeada de gente que busca el mismo fin, ¿no? Estar como en paz, rodeada de amor y esto. Y ahí tuve un montón de visiones, como que me conocí mucho más. Y ahí como que salgo del retiro y me compro un boleto para irme a Máncora. Y en Máncora tuve como que todo un viaje de autoconocimiento y fue ahí que decidí como enrumbar viaje y me fui a viajar por el mundo por 6 meses y dejar la universidad. Como que sentí un despertar espiritual. Me acuerdo perfectamente en Ecuador, en Baños, que como que me vi y tenía 21 años recién cumplidos y vi que había estudiado diseño de modas, vi que había estado con esa pareja, vi que había estado viviendo una vida que nunca hubiese querido escoger, ¿no? Y bueno, es la que te toca, pero en estos momentos de mi vida ya tenía 21 años y tenía la libertad de decidir si es que seguía viviendo así o cambiaba mi vida radicalmente. Y eso fue lo que hice, cambié mi vida radicalmente. Ya estaba formando una marca de ropa de yoga, de vestidos de novia con una amiga super pro, que ahora es super pro también. Ella sí lo hizo y lo hizo súper bien. Y yo, la tuve que llamar y cancelarle. De hecho fue súper irresponsable de mi parte, pero como que literal mi corazón no estaba ahí. Claro, te diste cuenta que la moda era algo que te había encantado desde chica, pero no estaba en el proceso o en el camino que era lo que tú querías, ¿no? Sí, no resonaba con nada. Yo he viajado a Nueva York con Sergio Ávila cuando trabajaba con él, he vestido modelos, he estado en pasarela, un montón de procesos con moda que simplemente me gustaban, pero sentía que tocaba una parte muy superficial de mi vida y cuando fui a este retiro me di cuenta que este era mi camino. Y ya me fui 6 meses y en estos 6 meses viví todo un proceso también espiritual, pero también recaí al proceso. Siento yo que no llegué a sanar cuando era chiquita, que era la anorexia. Claro. Cuéntame, justo esa era una pregunta, ¿no? ¿Tú desde qué edad tienes estos temas, estos TCA, la anorexia, y cómo así de repente esto te llevó también a la moda? Claro. No sé, no porque la moda sea frívola para nada, porque para mí también hay un tema de moda muy, muy responsable y, sí, es hermoso, ¿no? Pero quiero saber cómo fue este proceso de manejar la anorexia que tenías y cómo así te desembocó en el yoga también, ¿no? Sí, fue lo caso porque en verdad cuando yo ya estaba entrando a este camino espiritual, yo supuestamente ya había pasado por un proceso de 6 años de sanación de la anorexia y yo ya me creía sana completamente. Pero en este viaje que hice de autoconocimiento me di cuenta que no. Y afloraron un montón de cosas, justamente pasando una vida súper como humilde. Vivía literal como vendiendo comida en las calles, vivía en las montañas, comiendo zanahoria todo el día. Como que era muy, no sé cómo decirlo, como alma libre, pero muy pura mi vida, ¿no? Muy tranquila. Y en esa tranquilidad fue que afloró como todos estos temas que no había sanado. Y me di cuenta que la moda simplemente había sido yo como que una decisión que tuve porque creo yo que soy una persona artística, ¿no? Y creadora, ¿no? Como que tengo esta energía creadora que me encanta como crear cosas, ¿no? Pero en ese momento del despertar espiritual como que empecé a conectar más con la parte creadora de crear mi vida, ¿no? Como que a los 21 años me di cuenta que quería ser la creadora de mi vida y claro, ahí ya no estaba igual la moda. Igual era súper chiquita, ¿no?
Sí, pero ahí ya no estaba la moda, o sea, me di cuenta que, es más, lloraba cuando decidí regresar a Lima, o sea, yo llamaba a mis papás llorando de que que iba a terminar la universidad, pero solo por un hecho de terminar, no porque realmente quería dedicarme a la moda, ¿no? Y de hecho, uno de no sé, como cuando tienes un deal con alguien, ¿no? Como que, y dices, ya, por esto lo voy a hacer. Esto fue lo que le dije a mi papá, ya, solamente voy a volver a terminar la universidad si es que me vuelvo profesora de yoga. O sea, tú ya tenías claro que eso querías. Sí, porque fue una canalización que me vino meditando. Entonces, sabía claramente que iba a volver a Lima a terminar la universidad, pero no a dedicarme No ibas a dedicarte a eso, sino que, o sea, lo que querías era... Sí, y fue muy de pronto, o sea, no fue como una decisión de un proceso, fue como o sea, confiaba demasiado en mi intuición. Y así lo hice, o sea, regresé. Pero regresaste a terminar la carrera. Sí. ¡Ay, qué loco! Pero regresé y me inscribí a Lima Yoga porque primero mi papá me dijo, pero ni siquiera sabes qué es yoga, no sé qué, métete. Y ya me metí como... O sea, no habías hecho yoga antes, solo a la clase que te habían llevado. Sí. Pero esos 6 meses de viaje no fue un viaje para el yoga. No, fue un viaje de loca, o sea, de mochilera, o sea, sí. De autoconocerme, de vivir una vida literal sin lujos que tenía en mi casa, ¿no? Sin todo el engreimiento. O sea, era como que yo autosolventarme y conocerme. Entonces, había tenido muy pocas clases de yoga. Sí había tenido esa que te conté. Y la que no te gustó. La que no me gustó, pero luego en el viaje sí tuve. Claro, claro. Recuerdo que en México tuve. De ahí viví con una chica que hacía yoga y me enseñaba como que ejercicios. Pero literal, cuando volví y terminé la universidad, primero volver de estar viviendo una vida así como medio hippie a volver a tu casa, a la ciudad, fue como súper fuerte, un choque. Y cuando empecé a hacer yoga, sentía que era como mi espacio, mi cuarto de volver a estar conmigo en paz, vivir esa libertad y ya de nuevo volver a la realidad de tener que hacer mi tesis y todo, y vivir la universidad y la responsabilidad del día a día. Entonces, me volví tan adicta al yoga, ¿verdad? Que hacía 2 veces al día, y para bajar el estrés de la tesis, ¿no? Y era el único como movimiento consciente que hacía porque dejé de hacer deporte y todo, porque recaí nuevamente en la anorexia. Y ahí vengo de nuevo con la anorexia, que cuando volví de este viaje, volví súper flaquita, o sea, con un montón de desórdenes hormonales, con un montón de traumas sexuales, porque de hecho yo como que siempre he sido súper católica de chibola y de la nada en este viaje hippie me abrí completamente de piernas, literal. Claro. Y viví encuentros que, o sea, súper irresponsables, que felizmente como que no terminaban nada malo, pero me hicieron tener como otra conciencia con la sexualidad. Y cuando regresé súper flaquita y con temas que sanar fuertes, entré a un montón de terapias espirituales. ¿Tú ya te habías dado cuenta que había despertado nuevamente el proceso de anorexia en ti en el viaje? Sí. ¿O cuando llegaste? Maleado. Porque los pensamientos eran demasiado intrusivos, como esto es gorda. Y no estaba gorda, estaba súper flaquita. De rechazo. Había muchos pensamientos de querer morirme. O sea, mucha depresión. Como todo el tiempo era como que odiaba a Lima, odiaba todo. Entonces me acordaba cuando estaba a los 14 años con esos pensamientos. Entonces sí, definitivamente conecté nuevamente con esa parte de mi vida. Pero la diferencia aquí fue que como tenía esta base de meditación tan fuerte, o sea, yo le pedía como que a mis procesos de meditación o a Dios que me guiara, ¿no? ¿Por qué camino realmente curarme? Porque sabía que había otro, como que en este viaje conocí a tantas personas espirituales que entendí muchas cosas que mi tratamiento psiquiátrico no me había curado, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces empecé a buscarlas y, bueno, lo primero a lo que atiendes cuando tienes un trastorno de conducta alimentaria es, de hecho, tu dieta, ¿no? Como equilibrarla porque está totalmente desordenada, como comía, como les dije, zanahoria, manina, más creo, y puras frituras, y chela. O sea, cuando eres hippie, cuando vives así una vida tan libre, tomas un montón de alcohol.
Y eso también te desregula un montón, Claro. las hormonas y esto. Entonces, bueno, o sea, el primer orden es la alimentación. Porque es la base de todo, de cómo piensas, de cómo estás anímicamente. Luego entré a un proceso de psicoterapia con una psicóloga especialista en plantas y cosas más naturales. Me dieron CBD, me acuerdo, porque no quería tomar pastillas. Y dejaste todas las pastillas psiquiátricas. Poco a poco. Claro. O sea, fue un proceso también. Porque al principio sí son de apoyo, pero después como que sí tienes que... O sea, si quieres dejarlas, las puedes dejar. Y me metí a estudiar... me metí a mi primer profesora de yoga, que fue como una súper terapia para mí. Y yo creo que al ir a procesos tan profundos, o sea, sutiles de tu cuerpo, como seguro también tú lo estás experimentando después de un año de yoga, como que empiezas a ser más consciente de qué es lo que necesitas realmente, te empiezas a cuidar mucho más, o sea, tú has tenido una súper transformación, de hecho, porque desde esa paz y calma puedes lograr sanar cosas, ¿no? Le das espacio a tu cuerpo para entrar nueva información, entonces eso fue lo que yo hice, como que decidí sanar como cosa por cosa que sentía que estaba activando la anorexia. Y creo que una de las cosas que fue la más fuerte fue que se me cortó la regla. Y por todos lados buscaba como que la sanación de esta amenorrea que no sanaba. Y finalmente... Y era súper chica, ¿no? 21 años. 21 años y me duró hasta los 27. Claro. O sea, intenté un montón de cosas para que me venga la regla y nada me daba. Hasta que, bueno, antes de la pandemia me fui a la India, a mi tercer profesorado de yoga. Y para esto, desde el primer profesorado de yoga ya tenía trabajo como profesora de yoga. Como yoga, entonces, claro. Para mí también fue como una señal de, ok, la moda no es el momento, como que yo así lo es. Y porque también ya quería ser independiente. ¿Tu primer profesorado sí fue acá? Sí, en Perú. Tuve 2 acá en Lima. Los terminé, me metí a estudiar, me metí a compartir yoga para niños. Qué lindo. Y eran muy como trabajos privados de yoga, como presenciales privados. Y eso me ayudó a ahorrar para irme a la India. Y ahí fue que me agarró la pandemia y todo esto. Y cuando yo fui a la India, aproveché en estar antes en Sri Lanka para hacerme todo un proceso de detox increíble, 21 días, que me hizo como ordenarme mucho más con la alimentación y también con un proceso de amor propio, ¿no? Te hacía masajes todos los días, o sea, todo el día para como llena de aceite de ajonjolí, me acuerdo. ¿Ajonjolí? Sí, porque la ajonjolí te regula los cuerpos, los doshas, que es un término en sánscrito. Y bueno, ya, luego a Sri Lanka, que terminé súper así, alineada, pura, no sé qué, me metí a la India, a Bangalore, a hacer mi profesorado, y ahí cuando terminé vino la pandemia. Entonces fue todo otro proceso de aplicar lo que había aprendido ahí para estar en calma. Pero a ti misma, ¿no? Claro. Claro, para estar en calma y que nada de lo exterior me afecte, porque literal eso es el yoga. Y todavía ahí no me venía la regla. Entonces yo decía, ya, ¿hasta cuándo? Como que ya vi tantas cosas, tantos detox, y no me viene, no entiendo. Entonces me metí con una terapeuta que como que te lee las cartas, una cosa así. Y yo le dije, he tenido una canalización de que tengo que irme al norte a vivir. Pero ya estabas en Perú. Ya estaba en Perú, ya había vuelto y todo. Y ella me dijo, sí, el calor te va a ayudar. O sea, tu útero necesita calor. Y yo, ya. Entonces agarré y me fui. Y ahí me di cuenta... bueno, ahí también tuve un proceso con plantas que me ayudaron un montón a calentar mi útero y esto. Pero creo que lo más fuerte ha sido estudiar sexualidad sagrada y ir justamente al inicio de todo, que fue como un trauma sexual que tuve de chiquita a los 3 años, que detonó todo. O sea, la anorexia y claro, retrocediste para saber qué era. O sea, luego de 7 años de puro estudio y esto, y de ir a capas profundas a través del yoga, de limpiezas y todo,
logré conectar con la sexualidad sagrada, que simplemente con preguntas me di cuenta, o sea, preguntas a tu subconsciente, me di cuenta que venía de un tema de sexual traumático. ¿De tan chica? Sí, y que eso me había llevado a tener una relación tóxica, y que eso me había llevado a los problemas de TCA. Exacto, o sea, a toda la realidad que justamente estaba descreando, porque lo que yo quería era crear mi realidad. Claro, ¿y cómo así decides llevar eso a las redes? O sea, ¿cómo así decides armarte de valor y contar en las redes tu historia para que más gente se sienta involucrada en esto y se sienta también como, oye, yo puedo estar pasando por esto, ¿no? Wow, o sea, sí. O sea, definitivamente porque ha sido un viaje para mí. O sea, ha sido un montón de años. Total. Primero, de los 13 a los 19 que me metieron al tratamiento, que no funcionó. Y luego desde los 21 hasta los 27, buscando la solución y realmente queriendo atacar de raíz la anorexia. Entonces, pero de los 13 a los 19 estuviste en un tratamiento ya con pastillas, ¿cierto? Sí, lleno de pastillas. De hecho, con todo un equipo, ¿no? Que tenía el tratamiento de nutrición psiquiátrico, psicológico. Pero cero como... enfocado en ti. De repente era un tratamiento que funcionaba en otros, pero no en ti como persona. De repente, no sé. O sea, sí... También yo no siento que tenía tanto cuidado, ¿no? Por ejemplo, la nutrición que manejaban ahí era cero como la que ahora yo manejo conmigo. Claro. Pero la cosa es que decido contarlo en redes porque porque tengo la canalización. Claro. Como siempre soy guiada por lo que me van contando estos seres superiores que me protegen, o Dios, no sé, esta energía superior. En la que me doy cuenta después de enseñar tantos años yoga, como que tenía un vacío. Dije, ya, o sea, hay tantos profesores de yoga, o sea, tengo claro que me quiero dedicar al bienestar, al compartir, pero con lo que más conecto es con enseñar yoga para que la gente ame su cuerpo. Porque claro. ese fue el regalo que a mí también me dio el yoga, como aprender a escucharme, aprender a cuidar mi cuerpo, porque era peleadora de Muay Thai, o sea, como que nada que ver, ¿no? Como que le da demasiada agresividad a mi cuerpo cuando en verdad necesitaba regular mi sistema nervioso. Entonces... Claro, y no hay nada de malo en ser peleadora, sino que para ti, en ese momento en el que estabas pasando, no era lo que necesitaba tu cuerpo. Exacto, cada persona está pasando por un proceso distinto. Y decido contarlo en redes porque es la manera en la que yo también me libero de que esto no sea un estigma social o como que sea algo que esté mal. Porque, de hecho, cuando lo empiezo a contar, me doy cuenta que un montón de gente, amigas, X, han tenido también sus temas, ¿no? Como temas sexuales y que tienen temas con su cuerpo y que están quizás con parejas que no la suman, ¿no? Entonces dije, claro, o sea, si yo quiero ayudar a las personas, necesito contarlo porque es así como ellas también se enteran y pueden acudir a mí a que les dé una mano, ¿no? Entonces, sí, creo que fue por ahí. ¿Y cómo así el generar contenido te llevó a este camino? Porque yo siento que cada vez has ido incrementando el contenido, profesionalizando el contenido. ¿Cómo sientes que el generar este contenido, ya hablando de... O sea, soy Steph Marroquín, la red social, te ha ayudado a generar, o sea, no solo mirándolo como business, ¿no? O sea, como el negocio, sino a ayudar a generar esta empatía con los demás o con los que te siguen, ¿no? Yo creo que es un proceso de aprender a confiar en ti misma, porque al principio, claro, uno se lanza a la piscina y con un montón de temor, pero cuando ya ves que hay resultados, ya yo dije, voy a invertir, ¿no? O sea, invertir en que alguien me ayude, porque tampoco puedo sola. Es súper difícil manejar todo tú sola. Entonces sí, he invertido para cada vez hacerlo más profesional, para cada vez poder llegar más a estas personas de una manera que la entiendan, porque también sé que los términos que algunas veces uso no son tan como comprensibles, ¿no? Espiritualmente como energéticamente. Y creo yo que no es fácil de creer que un tema de TCA se puede sanar solamente espiritualmente, sino es como todo integral, ¿no? Entonces, saber comunicarlo, creo que necesito de la mano un profesional que sepa estos estudios para que
para que lleguen con la información correcta a las personas que necesitan saber, ¿no? Claro, y por ejemplo ahora el TikTok está súper expuesto, el Instagram es algo que está súper expuesto a finalmente niñas, ¿no? Sí. Que pueden estar viendo videos que para ellas es normal, pero hay un cuerpo de repente que está pasando por un TCA, o yo he visto muchos videos de qué como en un día, ¿no? Y comen o sea, no solo videos que no comen nada, pero también videos de que comen pura chatarra, no sé. Claro. O sea, ¿cómo ves este espacio de las redes sociales directamente relacionado a estos trastornos que pueden causar en las niñas o en los niños que están viendo este contenido, ¿no? O sea, definitivamente, primero, tener en cuenta que un TCA puede ser bien silencioso. Como descubrir que una persona tiene un TCA puede ser bien difícil. Entonces, lo que yo recomiendo a los padres, sobre todo, que son los que están ahí al costado del hijo, es que estén muy atentos con las acciones que ellos tienen frente a la sociedad, porque es ahí donde te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, si no quieren exponer mucho su cuerpo a ser visto, ¿no? Como ponerse ropita chiquita o salir en bikini o a la playa. Si tienen un tema con su cuerpo, ahí ya es, ¿no? Claro, si tienen un suéter largo, exacto, no sé qué. ¿No? Como quieren protegerse, es porque tienen un miedo a estar expuestos al mundo. Luego la comida, ¿no? Si es que la primera alerta para mis papás fue que yo empecé a dejar de cenar y dejar de desayunar, y también cuando iba de compras con mi mamá, pues veía todas las calorías de las comidas, ¿no? Eso. Y luego pesarme todos los días. O sea, son como signos que te van a alertar si es que tu hijo tiene algo. Eso. Luego, si es que ya tienes como este panorama, evitar de que pasen mucho tiempo en el celular, porque al final el celular, la televisión, no sé, la radio, son medios de comunicación en los que entra información a ellos, y ahorita lo que menos necesitan es compararse, sino vivir un proceso realmente con ellos mismos, ¿no? Exacto. O sea, es como que si como cuando uno está enfermo, tienes que abrazarte y protegerte y sostenerte hasta darte amor, ese calorcito, para luego salir nuevamente expuesto. Y eso fue lo que yo hice. O sea, yo me retraje un montón de la sociedad. Es más, como perdí un montón de amistades por un montón de tiempo que me alejé, porque sentía que necesitaba estar sola, como realmente viendo más allá de lo que todo el mundo decía. Como que era callar un ratito la mente. Claro, sociedad, un ratito silencio. Sí. Quiero escucharme a mí, ¿no? Sí. Y es válido. O sea, hay muchas personas que dicen, no, como no te aísles, pero algunas veces sí necesitas protegerte un ratito, tener cuidado. Como cuando estás mal de la panza, no puedes salir y ser una persona normal, social, de, ya me voy a comer en la calle. No, o sea, tienes que realmente tomar tu sopita en la casa, ¿no? Y el tema de un trastorno alimenticio, lo difícil es que no es como dura un día o 2 días, ¿no? Sí es un proceso largo. Y justamente lo que yo quiero y es mi propósito es como acortar ese proceso largo. Dando estas herramientas que son integrales y que te ayudan a facilitar un proceso de recuperación. ¿Y cómo te diste cuenta que había sanado también? O sea, es un proceso totalmente largo, pero como dices, ¿no? O sea, me di cuenta a los 19 años que nuevamente tuve una recaída, hasta los 27. O sea, ¿cómo una persona que tiene este trastorno dice, realmente ya sané, estoy bien, estoy, o sea, feliz con lo que soy y puedo ya proyectar eso hacia los demás y ayudar a los demás? Porque creo que no es lo mismo, no tengo absolutamente nada en contra de un psiquiatra, o sea, me parece que es súper importante también tenerlo, pero no es lo mismo que te asesore un psiquiatra a que alguien que ha pasado por eso te ayude en un proceso, ¿no? Es totalmente distinto. Claro, o sea, a ver. Complementario también, ¿no? Sí. No lo digo que no, de repente no, pero... En mi caso, yo creo que a mí lo que me dio como todo, como te dije, fue estudiar tantra. Claro. Sexualidad era empezar ahí a mi subconsciente de la mano de una psicóloga que era mi maestra de tantra. Entonces, medio que ella fue mi última psicóloga, psicoterapeuta,
Y con ella viví un proceso de un año, el último proceso a los 27, en los que ya como que cuando terminamos, o sea, el año, fue ese despertar de, ok, ya estoy lista para empezar a compartirlo. Claro. Entonces, cuando nació eso en mí, ya estoy lista para compartirlo, me di cuenta que ya estaba sana. Que ya había sanado. Claro, porque hablar de eso y reconocerlo, claro, también ya te debe dar señales, ¿no? De que sanaste eso. Exacto. Porque antes no hubiera podido. Porque sentía que tenía todavía temas, ¿no? Con un montón de cosas y sobre todo sexualmente también. Pero creo que vivir esta última relación de pareja súper libre. Me acuerdo que tenía un montón de temas con mi cuerpo cuando me relacionaba con un hombre. O sea, no me gustaba que me toquen, no me gustaba desnudarme, no podía como reconocer de que él me decía que yo realmente estaba hermosa. No le creía a ningún hombre. Claro, era una inseguridad que tú tenías totalmente de tu cuerpo, claro. Y esta última relación de pareja me hizo dar cuenta de que ya estaba lista. Y me empoderó un montón y, no sé, me sentí mujer simplemente. También cuando me vino la regla de nuevo, ¿no? Ahí, yo creo que hormonalmente también debe haber un montón de cambios. Sí, o sea, yo creo que cuando me vino la regla, ahí fue que también fue todo, creo que fue todo de golpe. Me vino la regla y pum, como que me sentí mujer, me sentí fuerte, me sentí regulada nuevamente y creo que esa fue la señal literal de ya. Estoy lista para compartirlo. Exacto. Claro. Lo cumpliste, sí. Y ha sido un proceso súper largo, ¿no? Sí. Lo me cuentas, pero felizmente como que siento que el tener esos espacios que tienes también sigues ayudando a la gente a empoderarse finalmente, ¿no? Mujeres y hombres en el yoga, yo siento que es como este espacio que también te ayuda a reconocerte y ser más fuerte tú mismo, ¿no? Sí, total. O sea, yo lo que me di cuenta es que hoy por hoy en la sociedad y sobre todo en las redes sociales incitan mucho al compararte, al idealizar, ¿no? Como muchas veces se venden un montón de cosas en las redes sociales que no son verdad, ¿no? Y yo creo que lo más importante es siempre mirarte a ti primero, ¿no? Como antes de estar mirando afuera, tener tus rutinas de conectar contigo, ¿no? O sea, tener tus horas fijas de, o sea, hacer tus decretos, afirmaciones, journaling, como yoga, meditación, todo lo que te sume, porque cada uno es diferente, ¿no? A estar contigo, reencontrarte, ¿no? Hacer viajes recomiendo full. No sé, espacios en los que te permitas tú estar sola y también con la naturaleza, porque la naturaleza es... ayuda, ¿no? Un montón. Sí. Esa desconexión que puedes tener de tu día a día en la naturaleza. Y es la forma más fácil de entender que todo está bien y que tú eres un reflejo de la perfección que hay en el universo, ¿no? Ya ves, me fui como que en palabras muy así espirituales, pero es que sí, o sea, yo creo que cuando empecé a honrarme a mí misma, dejé de tener esta ansiedad de querer como compararte ver en mi celular, ¿no? Sí. Claro. Y es bien difícil porque siento que, bueno, nosotras ya somos como mujeres, que ya estamos en un proceso en el que las comparaciones cada vez son menos, o sea, yo consumo bastantes redes sociales por mi trabajo, veo vidas que digo, bueno, qué chévere la vida que tiene, pero bueno, no es mi realidad, me gustaría hacer lo que ella hace, pero no es mi realidad, me encanta el cuerpazo que tiene esa chica, pero bueno, y mi cuerpo también lo valoro, lo honro, pero... ¿Cómo ven eso las chicas? ¿Me entiendes? Un adolescente que tiene como que todo el cerebro desestructurado, ¿no? Entonces, creo que cada vez va a ser más complicado para ellas tener eso, ¿no? O sea, esas herramientas para... Exacto. O sea, yo creo que es importante y es como con lo que me quedo de invertir en ti misma. Exacto. O sea, tú eres tu prioridad, tú eres tu máquina de crear lo que quieras crear. Y si tú no estás bien mentalmente, anímicamente, espiritualmente, con un foco de propósito de vida y entender por qué estás aquí en este universo, como va a ser muy difícil de que eso no te afecte. Entonces, porque literal cuando yo quise curarme, cuando decidí curarme de esta manera más holística, mis papás agarraron y me dijeron, y hijita, tú vas a pagarte todas esas terapias porque yo no te voy a dar ni un solo sol, porque obvio, ya habían invertido 6 años en una terapia súper costosa y no me había sanado, o sea, había recaído. Entonces, literal, yo invertí. O sea, todos mis ingresos de yoga fueron
para mi curar. salud. Claro. Y creo que no hay mejor inversión que la de ti misma. Sí, total. Y yo me sigo haciendo terapias porque también el ser coach espiritual, holístico o lo que sea, también carga. Sí, o sea, yo siento que me cargo. Y no solo por un tema de, no sé, de dar, sino como que siento yo una responsabilidad muy grande conmigo misma de estar bien y como equilibrada para poder dar lo mejor de mí siempre, ¿no? Y bueno, vivir feliz simplemente, que aprendí que era lo más importante. Honrar eso, ¿no? O sea, y buscar esos momentos también de felicidad, de disfrute, de encontrar el momento en el cual tú misma te sientes plena, ¿no? Y en calma. Incluso esos momentos en los que también quieras llorar, irritar y mandar todo lejos, es como, también los honro. Claro. Pero sé que no son no es mi estado natural. O sea, sé que liberándolos, gritando todo, ya, y después va a pasar, ¿no? Como que, porque yo sé quién soy ahora. Porque invertí en mí y me conocí. Claro, y claro, sí, una inversión también de bastantes, o sea, no solo de dinero, sino bastantes años en los cuales te has dedicado a ver por qué caminos espirituales ir y cuáles resonaban más contigo también, ¿no? Sí, ha sido un montón de prueba y error también. Claro, exacto. Y ese error creo que es el que más te enseña y el que hoy por hoy siento que tengo esa fuerza de decir, no, por ahí no. Claro. O sea, si realmente tienes un TCA, no te recomendaría ir por ahí. Exacto. Y justo iba a mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué consejo ahorita le darías a una chica entrando a la adolescencia que de repente no tiene un TCA o de repente no sabe que tiene un TCA? ¿Qué consejo le podrías dar a ella, ¿me entiendes? O a una mamá con una niña de esa edad. Primero a los papás, o sea, yo les diría que para crear un ambiente de felicidad y amor, que es como la base de todo para cruzar cualquier límite, ¿no? Cualquier enfermedad, cualquier cosa que haya en la casa, es que se responsabilicen por su relación. La relación con uno mismo y la relación de pareja. Total. Porque si es que no hay amor en ellos, los hijos lo van a absorber. Y es como... no hay mejor ejemplo que el amor, creo yo. Y perdón por meter aquí a un poco el camino, no sé si lo puedo decir, pero no sé, de alguna manera creo que todo lo que ha sido creado en ese universo ha sido el amor y todo es perfecto y... Claro, puedes hablar de Dios, no hay ningún problema. Sí, lo quería mencionar, como que, o sea, es que sí, yo no tengo ninguna religión, pero creo que Él nos dejó como que este camino de amor. De hecho, mi primer podcast se llama El Camino del Amor, pero ya. Y sí, ya, es como el camino perfecto que te enseña a cómo sobrepasar cualquier tormenta. Eso es uno, como que la relación de pareja. Y luego... desde ese amor, creo que va a ser mucho más fácil conectar con tu hijo, porque siempre los hijos tienen mayor inocencia y concienciación, claro, y es como más fácil conectar con eso, porque el amor es concienciación. Sí, yo de hecho siento que tuve una mejor relación con Ania cuando yo estuve más tranquila conmigo misma. Claro. ¿no? O sea, yo viví una relación de años y yo sentía que no tenía la misma conexión con Ania que cuando ya, o sea, no tenía esa relación. O sea, sentí que mi conexión con ella cambió totalmente. Y es por eso que las personas que tienen como, creo yo, como más amor propio, están más claras energéticamente, conectan súper bien también con los animales. O sea, es como un lenguaje distinto. Entonces, dentro de ese lenguaje, tú te puedes dar cuenta mucho más fácil si es que tu hijo está pasando por algo. Es como la intuición, o sea, eres más sutil para ver las cosas. Y hay cosas que tu hijo no te va a contar. Entonces, si estás en este espacio de amor, yo creo que va a ser más fácil darte cuenta. Y luego, lo que también recomendaría ya, un poco saliendo lo etérico, es psicoterapia. O sea, pero una psicoterapia que sepas
que sea como amorosa y amable, porque también hay psicoterapias que son como de frente al psiquiatra, Claro. ¿no? Porque es normal llevar hoy en día psicoterapia y Psicoterapia es ir al psicólogo, ¿no es cierto? Sí, sí, pero quizás chequear bien ¿Quién? quién es, a quiénes ha tratado, o sea, qué procesos, más que nada, a qué procesos se dedica. Yo amé a mi psicoterapia que toca todos esos temas sexuales porque siento que en la sexualidad albergas demasiada información. Pero porque cuando entras a la pubertad, que es este espacio de la vida del ser humano en donde rompes este hilo con tus papás y buscas ser tú, una identidad, es muy importante, creo yo, tener a alguien con quien contar, que le puedes expresar tus miedos, tus traumas, porque es en tus miedos donde aflora esas cosas que todavía no has sanado. Claro, de las inseguridades, porque cuando entras a la pubertad o a la adolescencia, Ajá. empiezas a entender quién eres, entonces es como que todo lo que ya construiste en la niñez es como que lo rompes, ¿no? Sí, de hecho recuerdo que para tomar la decisión de irme de viaje mochilera, estaba con otra psicoterapeuta y ella me dijo, ándate. O sea, ella fue la que me impulsó a irme de viaje. Y me dio esa seguridad también, porque era esa persona que sabía todos mis temas con esta relación tóxica y todo. Y fue la que me alentó y me dio seguridad también. Claro. Uh-huh. Sí. Sí, es súper importante. Yo he tenido algunas psicoterapias y he amado. Silvia, te amo. A Silvia fue mi favorita, pero sí, creo que son espacios que te ayudan y de hecho yo decía, ¿por qué mis papás no me pusieron una psicóloga de niña? ¿No? Era como que yo ya la he tenido grande para tratar temas del divorcio y tal, pero fue como, wow, ¿por qué no he tenido esto antes? Y de hecho, una de las mayores inversiones que hago con Ania es eso, ¿no? Tener como esa ayuda. Bueno, Steph, para terminar, porque sé que te tienes que ir a dictar. Bueno, y que vayan a clases de yoga también. Yo dicto yoga para niños. También. Y siento cómo les cambia demasiado la energía. De hecho, una de las mejores profes de Ania empieza todas sus clases, o sea, no del colegio, sino como de las que con saludos al sol y a la luna, o sea, como que 10 minutos de mindfulness y saludos, tiene una cancioncita. Sí. Que para que ella entre, ¿no? En lo que va a hacer. En conexión. En conexión con lo que va a hacer y como que se despeje. Sí. Me encanta eso. Quiero que nos cuentes tus proyectos, qué se viene este año, los próximos años, en qué estás. Cuéntanos un poco de tus proyectos. O sea, bueno, hoy presente dicto clases, aquí en Lima y en Punta Hermosa y virtualmente. Pero lo que está en construcción es, bueno, este programa que integra todas las herramientas básicamente para ayudarte a acompañarte, ¿no? En esos procesos de trastornos de la conducta alimentaria. Y va a ser un programa que integra coaching, nutrición, yoga, tantra, sexualidad sagrada, de duración de 3 meses aproximadamente. Y bueno, es lo que estoy creando, ¿no? Es lo que se está cocinando. Me encanta. Y básicamente justo la creación de contenido que estoy haciendo hoy por hoy es para que la gente un poco me conozca y sea como mucho más transparente esa conexión que hay entre nosotros para que conozcan este programa. Y está tardando porque en realidad hay demasiada información que tengo, libros de yoga, libros de todo lo que he estudiado. Y sí, o sea, es mucha información que voy a compartir. Entonces esto se viene para el 2025 con mucho amor. Me encanta, va a ser un éxito. Estoy segura que va a ser un éxito. Muchísimas gracias, Steph, por ese tiempo, amiga, por tu tiempo, por este espacio. Me ha encantado. Gracias a todos. Shanti. A todos los oyentes. Y nada, espero que esta información sea muy valiosa para todos los que están escuchando. Y bueno, ahí ya me podrán contactar si lo sienten, porque es importante eso, ¿no? Como sentirlo. Soy Steph Marroquín, @soy Steph Marroquín. Sí, me pueden seguir en redes como soy Steph Marroquín. Bueno, también tengo ganas de hacer este canal de YouTube, ¿no? O sea, está en proceso todo. Ya me compré mi cámara. Esa cámara. Sí, esta cámara que me está filmando. Ay, amiga, gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.